Pues venga, empezamos Meet the Experts con el doctor Benjamin Guix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo Bienvenido. está? Estar aquí nuevamente con vosotros. Una vez Un más, placer. no vienes solo. Exacto. Explícanos. Vengo acompañado y muy bien acompañado. Muy bien acompañado. Por la doctora Nina Bosch, que es una especialista en genética y cáncer. Exacto. Hay algunos tumores que, bueno, que tienen unas alteraciones. O sea, hay unas familias que a lo mejor tienen... Déjame... Hablaremos. Exacto. Decíamos al inicio, 230.000 exacto, 230.000 casos de cáncer en el 2023, un 5% cánceres hereditarios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí está. Bueno, en realidad lo que nos ocurre es que el cáncer es una enfermedad muy prevalente, ¿no? Como todos sabemos, todos tenemos algún caso cercano en la familia, amigos, y la mayoría de estos diagnósticos son lo que se llaman esporádicos, muchos factores que están detrás y un poco mala suerte. Pero luego tenemos este 5% que decías, 5-10%, que lo que ocurre es que esa persona ya tenía de base una predisposición a desarrollar Es cáncer. decir, que es una enfermedad genética. Genética lo es siempre el cáncer. Siempre es Siempre es genética. genética, porque lo que tenemos es un grupo de células que se ha descontrolado su división, se está dividiendo más de la cuenta. Y lo que nos está regulando esta división celular es como un reloj suizo dentro de la célula. Y lo que gobierna el reloj suizo son los genes. Por tanto, una alteración genética existe siempre. Ahora bien, el 90% de las veces, esta alteración genética, como decíamos, se produce sobre todo por el paso del tiempo. Por eso decimos también que es una enfermedad asociada al envejecimiento. Pero luego tenemos un porcentaje pequeño, este 5-10%, que ese daño no es por el paso del tiempo, sino que ya se nace con esa predisposición. Igual que podemos nacer con predisposición a la miopía, por decir algo, en función de dónde tenemos este daño genético, podemos tener predisposición a desarrollar un tumor u otro. Claro, por lo tanto, para lanzar un mensaje claro, doctor, si nuestra madre, si nuestro padre tiene cáncer, lo mejor es hacernos un chequeo. Claro, o sea, a ver, hay familias que tienen antecedentes de tumores de diferente origen, ¿no? Uno de mama, el otro de pulmón porque fumaba, uno a lo mejor de vejiga urinaria también porque fumaba. Entonces, como el cáncer es una enfermedad tan frecuente, es muy normal que haya muchas familias que tengan muchos tumores distintos. Entonces, estos raramente son hereditarios y sobre todo si pasa a edades un poquito avanzadas, a partir de los 50-60 años, porque cada día tenemos miles de millones, y no exagero, miles de millones de divisiones celulares. Y que alguna se haga mal no es excepcional, no es imposible. Entonces, hay una serie de mecanismos de vigilancia, desde bioquímica, celular, inmunológico, las defensas de nuestro organismo, que detectan estas divisiones celulares anómalas. Algunas las intentan reparar, pero otras ya las llevan directamente a que la célula se muera, en un proceso que se llama apoptosis. Entonces, algo puede pasar además, pues que te bajen las defensas y tal, por la razón que sea, por ejemplo, en pacientes que tienen una enfermedad inmunitaria adquirida o enfermedad propia, como por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues tienen más tumores. ¿Por qué? No porque se hagan más mutaciones, como decía la doctora Bosch, que produzcan el tumor, sino que los sistemas de vigilancia a veces fallan, ¿no? Ya. Entonces, aparte de estos tumores esporádicos, que son normales y por suerte... Porque todo cáncer empieza con un tumor o no tiene No, por qué? o sea, el cáncer al crecer, las células del cáncer producen un tumor. Y hay Vale. tumores benignos y tumores que no son benignos. Los benignos no matan, ¿eh? Ya. En cambio, un tumor que se Maligno. malignice, que crezca sin control y que infiltre los tejidos normales, pueden crecer más allá de la zona en la que crezcan, y esto es lo peligroso, ¿no? Porque ocupan el espacio de células normales e impiden que un órgano normal, el hígado, el pulmón, lo que sea, pues realice su función normal. Entonces hay unas familias que este riesgo lo tienen aumentado y estas son las que probablemente tengan alguna mutación, y es cuando empieza a actuar el equipo de la doctora Bosch pues para diagnosticarlo, para confirmar que haya o no una mutación y empezar pues toda una serie de mecanismos y de tratamientos preventivos fundamentalmente. Que entonces es cuando se puede considerar un cáncer hereditario. Correcto, correcto. En esos casos que, como decimos, ya está de base ese daño genético en todas las células del cuerpo, es lo que llamamos factor de riesgo genético, que predispone al cáncer hereditario. Entonces, esa persona que tiene ese factor de riesgo, en lugar de tener el riesgo que tenemos todos como población general, lo tiene aumentado.
Claro. Me gustaría saber el tipo de cáncer más habitual cuando hablamos de cánceres hereditarios. Puede afectar a un montón de órganos distintos, como decía el doctor Guix, pero sobre todo los más prevalentes tendríamos el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, que este va asociado a un aumento grande de cáncer de mama, de ovario y también de próstata en hombres. Y luego tenemos el síndrome de Lynch, que es el principal síndrome de predisposición al cáncer colorectal. Estos serían los más prevalentes, pero también podemos tener predisposiciones hereditarias a feocromocitomas, a cáncer renal, a cáncer de endometrio, a cáncer de tiroides. Y por ejemplo, en una familia, diferentes miembros de la familia tienen uno cáncer de colon, otro de mama, otro... ¿Por qué es diferente ese cáncer? Es decir, hay predisposición a tener un cáncer, pero ¿por qué cada uno puede ser de un tipo? Claro, aquí lo que nos ocurre es que, como decíamos al principio, al ser una enfermedad muy prevalente el cáncer, es normal que en una misma familia encontremos diagnósticos de distintos tumores. Entonces, ¿qué es lo que nos da un poco la clave a sospechar que puede haber detrás una predisposición hereditaria? Pues genéticamente sabemos que hay tumores que pueden estar relacionados, como puede ser ovario, endometrio, colon, o mama, próstata, ovario. Entonces es muy importante recoger bien esta historia familiar porque es lo que nos dará la pista a luego desgranar si detrás puede haber un factor de riesgo genético. Muchas veces lo que nos ocurre, un poco retomando tu pregunta, es que dentro de una misma familia donde hay una predisposición hereditaria también hay diagnósticos esporádicos, conviven juntos. Cánceres que se han diagnosticado por el paso del tiempo, un cáncer de colon a los 75 años, mientras que puede haber otras familiares en esa familia que tienen cáncer de mama a los 30-35 años, que aquí sí que estaríamos sospechando que puede haber un factor de riesgo genético. Hay veces que cuando acudes al médico, por otras causas, te preguntan, ¿esto es por parte materna o paterna? En el caso del cáncer también es importante, si hay un cáncer hereditario, saber si es por parte materna o paterna, o da igual, es la misma importancia. Es una muy buena pregunta. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en la predisposición al cáncer de mama no se tenía muy en cuenta la parte paterna y es muy importante recoger bien toda la historia familiar, tanto paterna como materna, porque heredamos 50% de un lado y 50% del otro, de manera que, por ejemplo, predisposición al cáncer de mama, un hombre que transmite ese factor de riesgo, probablemente él nunca habrá desarrollado un cáncer de mama, pero si tiene 4 hijas, lo puede haber transmitido a sus hijas. Y si este hombre solo tiene hermanos, quedará como enmascarada esa predisposición en la familia, con la cual cosa es muy importante tener en cuenta tanto los antecedentes por parte paterna como materna, igual de importante. Y es importante también que si hay alguna familia que nos oyese y tal, que realmente hiciese algún estudio genético, porque a ver, no puedes prevenir cáncer, es muy difícil y tal, hay alguna forma para prevenirlo y tal, pero lo que sí que te puede alertar es para decir, a ver, si tengo un riesgo más alto de hacer un cáncer de próstata, por ejemplo, porque mi madre tuvo un cáncer de mama, mi tía paterna, por otra línea, ha tenido uno de ovario, mi hermana resulta que tiene uno de endometrio, entonces yo a lo mejor hago uno de próstata pronto, pues para hacer los chequeos del diagnóstico precoz más pronto. No es para angustiar a la gente, sino al contrario, es para decir, usted tiene un poquito más de riesgo, si normalmente se recomienda empezar a checar a los 50, hágaselo a los 35. No es lo mismo que tengas un 20% de posibilidades que un 90%, que es menos. Tampoco es que todas las personas que tengan alguna predisposición al cáncer lo vayan a hacer, ¿no? Pero al menos, sobre todo, pues vigilarse más y hacer chequeos periódicos más precozmente y más frecuentemente. Claro, me gustaría saber también un poco la realidad que os encontráis en consulta, porque mucha gente que tiene un familiar con cáncer o que ha sufrido un cáncer ya es suficiente un sufrimiento, ¿no?, para que luego le añadas el sufrimiento que tienes de que tú tienes cáncer, ¿no? ¿Cómo lo viven los pacientes? Bueno, los pacientes hoy en día ya es una... A ver, cáncer no lo decimos directamente, hay una forma de decirle a los pacientes, hablamos de tumores. Luego son los pacientes los que dicen no tengo cáncer, exacto, ¿no? Exacto, casi y lo entienden de lo disimulado que lo hacemos, ¿no? Pero de todas formas, como por suerte se hacen diagnósticos precoces, el 90% se curan de los casos o más, ¿eh?
Y entonces, pues bueno, yo creo que... Se vive como con más tranquilidad de lo que se puede vivir desde fuera, ¿no? Exacto, se vive con mucha naturalidad. Y lo que es, pues bueno, es una especie como de paréntesis en su vida, que durante unas semanas o unos meses van a tener que hacer algunos tratamientos, porque después se curan y la calidad de vida prácticamente en colon, en mama, en próstata, en todo esto, pues se puede mantener muy, muy buena. Ajá. ¿Hay alguna edad recomendable para hacerse ese análisis de saber el 70% que tienes, si hay familiares o no? A lo mejor una persona que no tiene familiares con cáncer y dice, pues yo me lo quiero hacer, ese diagnóstico. Famoso chequeo. Sí, o sea, bueno, el chequeo genético, ahora hay varias pruebas, la doctora Bosch también nos lo comentará, y cuando hay un poquito de riesgo de historia familiar de varios tumores, pues realmente vale la pena hacerse, como decía, un chequeo de estos genéticos, ¿eh? No nos servirá de vacuna, pero sí de una especie de garantía de diagnósticos. La edad, pues bueno, depende de los casos. Hay cánceres de mama que a partir de los 25 o 30 años por eso. hay que empezar a hacerse no una mamografía, porque también irradia, pero igual resonancias magnéticas, en próstata un PSA, que son pruebas muy fáciles. Ya lo que hay también son test genéticos con unos chips, una especie de chips que te analizan muchos genes y así defines y perfilas un poquito más el perfil genético de aquella persona o de aquella familia. Claro. Del mismo modo, ahora lo hablábamos, que aparecen mutaciones que favorecen a la predisposición de cánceres, ¿ha surgido o se ha detectado alguna vez alguna mutación que favorezca para evitar el riesgo de tener cáncer? Que proteja, ¿eh? Que proteja. Claro, somos un conjunto de muchos genes que estamos interaccionando constantemente con el ambiente, ¿no? Y sí que hay estudios que nos muestran, o el ejemplo del día a día de consultas. En una misma familia puede haber individuos que compartan un factor de riesgo que predisponga al cáncer y otros que no. Dentro de los que sí, no todos, como comentaba el doctor Guix, van a acabar desarrollando un cáncer. Y dentro de los que sí, los habrá que lo hará a edades más jóvenes o a edades más tardías. Y todo esto es porque tenemos un conjunto de background genético, aparte de ese factor de riesgo genético que tiene un peso muy grande, pero ese gen está pues alrededor de un montón de otros genes que pueden modular un poco, ¿no? Tendríamos que pensar que es como una radio que se sintoniza, ¿no? Y habrá muchos factores protectores y otros factores que no nos protegerán tanto. De manera que si no es tanto un factor que nos proteja, sino un background genético que modula ese riesgo en cada persona. Una balanza, ¿no? Una balanza, correcto. Y en función también pues, de los hábitos de cada persona, ¿no? De alimentación, deporte, etcétera. Entonces, los consejos para esas familias que tienen predisposición al cáncer es hacerse chequeos. Hacerse primero de todo cuando tenemos en una familia una persona con cáncer, que sabemos que ese cáncer lo ha provocado una mutación genética, estudiar los demás familiares a riesgo, hermanos, hermanas, padres, tíos, tías, para identificar quién tiene alto riesgo y quién no, quién comparte ese factor de riesgo genético y quién no. Y a partir de aquí, quien tenga ese factor, adherirse al seguimiento de alto riesgo. Eso es lo que es muy importante. Evidentemente, hábitos saludables son recomendables, tanto si hay factor de riesgo genético como eso no se nos debe olvidar, porque muchas veces damos por hecho siempre, que viene de un factor hereditario, pero también el estilo de vida es muy importante. Es fundamental. Está la epigenética, no habíamos dicho esta palabra, pero es lo que hablaba también la doctora Bosch, ¿no? Hay casos que teniendo las mutaciones, pues haciendo una vida muy sana y tal, y yendo con cuidado, sin obsesionarse, porque no hay que obsesionarse por nada, pues aquella persona no presentará un tumor o lo presentará mucho más adelante. En cambio, si tú sabes que tienes un riesgo de hacer cáncer de cabeza y cuello y sigues fumando o fumas, pues vas teniendo más números de desarrollarlo, ¿no? Entonces, el consejo es importante desde el punto, o sea, primero el conocimiento, hacerse los test para confirmar o descartar que haya un riesgo genético. Después, el saberlo, el consejo, por si se hace consejo genético o no, y para los diagnósticos precoces, y después también muy importante para los hábitos saludables, para hacer una vida lo más sana que posible, que va bien a todos, tengas o no riesgo genético de tener un tumor. Va bien, la vida sana es buena. Claro, en una familia que un padre que tenga hija tiene un cáncer de próstata, la hija puede pensar, bueno, como es de hombres, yo no tendré cáncer. Correcto. Y lo importante ¿Es un error sería pensar eso?
Siempre que hay antecedentes y a uno le quede la duda y antecedentes de primer grado, como puede ser esta hija con este padre, consultar. La recomendación siempre sería consultar, porque en este caso sería importante ver la edad de diagnóstico del padre, el tipo de tumor, si había otros antecedentes de próstata, páncreas, mama, ovario, que entonces sí nos indicaría que esta hija sería importante que se estudiara. Entonces, Claro, a la hija no le saldrá un cáncer de próstata, pero a lo mejor tiene Pero es números de que le correcto. salga otro tipo de cáncer. Por ejemplo, hay una mutación, hay un gen, el BRCA, BRCA, el BRCA, que predispone a cáncer de mama en las mujeres y predispone a cáncer de próstata en los varones. Pues claro, si resulta que una mujer, como muy bien decías, pues tiene el padre y un tío, por ejemplo, al menos un par de casos, uno de próstata, el tío también de próstata, y una abuela o una tía o una prima hermana de algo de endometrio o de mama, lo que sea, pues valdría la pena que y toda la familia lo mirasen para saber si son portadores o no de este Claro. gen. Si son portadores, no pasa nada, lo conoces, pues vas con más cuidado y hacer las pruebas más frecuentemente. Claro. Me gustaría comentar con vosotros un dato, y es que según la Sociedad Española de Oncología Médica, en el año 2021, que es el último año que se registraron estos datos, se ve que el cáncer tiene menos mortalidad, se salva mucha más gente, entre ellos por un dato, porque los hombres han disminuido en el tabaquismo. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, porque el tabaco es un agente mutágeno, ¿no? Y entonces de todo esto que decíamos al principio de los miles de divisiones celulares que hay cada día, pues al tener continuamente un estímulo anómalo como es el tabaco, pues resulta que es más probable que una de estas divisiones celulares se haga mal y dé lugar primero a una metaplasia, un crecimiento de los tejidos y al cabo de los años un cáncer. Entonces, si tú disminuyes, hay unos tumores que se puede hacer una prevención primaria, que es evitar que aparezcan estos tumores. Si tú disminuyes la exposición a este agente que ya sabes que produce un cáncer, que lo favorece, al menos un cáncer, pues entonces disminuye el número de cánceres y a la larga disminuye la mortalidad porque hay menos casos. Claro. ¿eh? Y en el tema de chequeos de cáncer de mama, que cada año hemos de hacer un chequeo, que es bueno en el fondo hacerse mamografías cada año. Bueno, depende Porque también. decías que era una Exacto. Ya hemos hablado de que en radiación. personas jóvenes y tal hay otras técnicas de diagnóstico por la imagen, como son la ecografía y la resonancia magnética, que pueden sustituir el hacerse las mamografías. Si una persona no tiene riesgo de cáncer familiar, de cáncer de mama, pues no vale la pena hacerlo cada año, puede ser cada 2 años. Ajá. Lo que sí que es hacer cada año es una revisión ginecológica Claro. y que al menos le palpen la mama, porque si no, si un tumor se produce poco después de hacerte una mamografía y tardas 2 años en volverla a repetir, lo que era muy pequeño, que no se Será había más visto en la grande. primera, pues ya lo detectas que es muy grande. Entonces, los controles periódicos Hay que realmente hay que hacerlos siempre. hacerlos. ¿eh? Hay No hay que que saltárselos. Salvan vidas. ¿eh? Como Totalmente. decimos. Cierto, Salvan cierto. vidas. Hablaba de esta disminución del tabaquismo en los hombres. Sí que es cierto que también ha bajado la mortalidad de los cánceres, obviamente por la prevención, el avance tecnológico, el avance médico, ¿no? Por lo tanto, lo hablamos cada semana que viene usted acompañado de las buenas noticias que recoge el sector oncológico en España en los últimos años. Exacto. ¿eh? ¿No? Sí, y también lo que es importante, o sea, el programa de hoy de genética y cáncer, pues una cosa, la esperanza y la prevención, ¿no? El que uno tenga un riesgo o no de tener una enfermedad determinada, pues esto no lo podemos variar, pero sí que es una señal de alerta para decir a aquella persona, ojo, no juegues con fuego, haz vida sana, procura pues evitar la obesidad, que no fumes, porque en tu familia hay más riesgo de cáncer, que a lo mejor ya se lo imaginan y ya lo ven, porque son los primeros que saben que hay más casos, pero bueno, así con los test genéticos, pues se puede realmente evaluar, demostrar, cuantificar el riesgo que tiene una persona o una familia determinada. Pues nos quedamos con esto. Prevención, sobre todo. Totalmente. Lanzar este mensaje de tranquilidad. Yo me quedo con el mensaje de, te preguntaba, ¿cómo viven las familias el cáncer hereditario? ¿Cómo se toma la noticia después de haber vivido un sufrimiento añadido? Tranquilidad y normalidad. Exacto. Correcto. Que me quedo con ese mensaje. Gracias a los dos. Muy bien, Muchísimas pues gracias. encantado. Venga,